Este es un Komi-Aru llamado el príncipe de las sombras en la oscuridad. En este universo alternativo de Deltarune, el equilibrio del mundo se ha roto. El mundo se ha ido envolviendo en la oscuridad paulatinamente, un poco después de que Ares se fue a la universidad. La oscuridad llegó, bloqueó el sol y ha arrojado a todo mundo al mundo oscuro. Y con él, el inicio del rugido ha comenzado. Actualmente se encuentra congelado en su comienzo. Chris y Susie saben de la profecía muy rápidamente y de a poco todos los demás, Darkness y Lightning, se han enterado del mismo. El príncipe de la oscuridad ha desaparecido. Muchos rumores circulan de que él se ha perdido. Actualmente ha pasado 2 años de que la oscuridad está casi en su totalidad y la fecha límite se está acercando. El único sitio que queda con luz se ha empezado a oscurecer. Durante este tiempo, los guerreros Delta han tenido la tarea de buscar al príncipe, pero sin ninguna suerte. Mientras, escondido, está Rasei en la oscuridad más profunda, bajo el cuidado de Sin. Sin se ocupó de él poco después de que la tierra cayó en sombras. No confía en la familia Holiday y para protegerlo lo ha mantenido escondido de miradas discretas. Un día, sin embargo, Sin desapareció. Inquieto y ansioso de que la única persona que le importa esté en problema desesperado, el ingenuo y incrédulo Rasei abandona la oscuridad más profunda para ir a buscar a Sin con ayuda de Chris y Susie. Un universo donde todo mundo sabe de la profecía, menos Rasei. ¿Y de quién es este cómic? El cómic es de Dai. También se le conoce como la mamá Rasei, The Days of Ways. Tiene muchos sobrenombres. Una freelance ilustradora con un afán a la estética pastel, con cierta experiencia en animación, como ilustraciones, guiones y libros infantiles. También es creadora de contenido, streaming, tiene un blog y otras cosas más. En esencia, una artista filipina quien su personaje favorito es justamente el personaje principal de este AU. ¿Y qué pasa con la pandilla de la dimensión? Con un comienzo un poco tortuoso, poco a poco se dan dando una gran amistad y al mismo tiempo toparse de frente contra la profecía. A continuación verán un poco de datos extra de este AU y su contexto. Este es Rasei. Lleva consigo una cinta azul, una campana que le dio sí y una capa que antes le pertenecía a un barquero el cual te decía que no confíes, el que te abre con manos, ¿verdad? Rasei ha vivido en la oscuridad más profunda, casi no ha interactuado con nadie además de Sin, sabe que está aislado por su propia seguridad, pero aún así sueña con tener amigos. Una vez que sale de la oscuridad más profunda, está emocionado por conocer el mundo oscuro. Aún así, se mantiene encubierto como le indicó Sin, y de a poco tiene nuevos amigos, y este encuentra en los guerreros de la luz una amistad imparable. Susie, ella se ha cansado de la profecía. Casi se la ha aprendido de memoria y solo busca que la luz regrese. Harta de que esta búsqueda sea inútil, intentó oponerse, no llevándose nada bueno. Actualmente se ha dejado crecer el cabello ante un frío cada vez más creciente en un mundo cada vez más oscuro. Tiene unos grilletes colocados por los Holiday para que no pueda escapar y se ha confeccionado con ayuda de Chris de una armadura que ha ido adaptando poco a poco a su manera. Pese a los malos momentos, mantiene una gran amistad con Chris y se preocupa por él. Actualmente se ha cerrado a todos con excepción de Chris, Toriel y ocasionalmente el mismo Alma. A veces ayuda a Chris a contener el alma, aunque este realmente la cansa bastante. Hace lo posible por un buen trato a los Darkness, los cuales son constantemente maltratados por los Liners. En un inicio encuentra a Rasei un poco insoportable. Chris, la jaula con armas y partes. Bardo, travieso y un poco tranquilo de vez en cuando. Todo el mundo sabe que el alma existe, así como saben de la profecía. Lleva el límite a su relación con el alma, y esta parece ser más una mascota que se porta mal. Pese a ello, la mayor parte del tiempo es mansa y un poco razonable. Hablan, lo regañan si hace algo debido y en ocasiones confían en él. Toca el piano con regularidad, suele mantener una actitud traviesa y alegre, aunque no es nada optimista. Intenta mediar la tensión entre Susie y los Holiday, aunque este sea agotador. En el momento en que Susie le ayuda con el alma, se da un buen respiro, intentando pensar, descansar y hablar con las personas que no quiere que el alma vea. Le gustan los Darkness e intenta aliviar los conflictos que se han ido creciendo entre los Lightness y los Darkness. Comienza una buena relación con Rasei,
y teme que sea un poco más importante de lo que pareciera. Desea hablarle más sobre la profecía. Susie le pide evitarlo, con el temor creciente que ya no los acompañe, por lo tanto se calla, aunque no se siente bien al respecto. Aquí unas preguntas frecuentes que dan más contexto a este cómic. En esta U aparecerá Des, Gaster, Fien, el hombre misterioso, el hombre huevo o el caballero. Sí, todo está en proceso de escritura, sean pacientes. Y el cómo, pues ustedes. Mierda. Vos confía en el proceso. Pero ¿cómo van a aparecer? Magia, magia Pokémon. La historia seguirá los capítulos de Tarot, sí. La banda de la diversión hará un poco de todo y recorrerá el mundo oscuro. Irán contra los jefes, tanto finales como secretos, aunque tendrá sus giros. No se hallarán las fuentes y seguirán los eventos de juego conforme estos vayan pasando. Ustedes confíen en el proceso. Pero, ¿cómo lograrán esto? Aparecieron así nomás. Magia, magia Pokémon. ¿Qué es Ratsey? ¿Un niño? ¿Una niña? Nada y amo. Es un poco de todo a la vez. Sin le ha permitido expresarse libremente. La mayoría de los personajes de este AU tendrá un pronombre canónico y los que no serán neutros, debido a la traducción y a la adaptación, se hará lo posible de respetarlo y siempre y cuando no suene raro se mantendrá un lenguaje inclusivo cuando aplique. Y a los que cambian contrasteriormente, pues ustedes lo notarán. ¿Hay una ruta extraña? De momento sí, posiblemente como un mal sueño, o tal vez no, o sí. Hasta el momento el autor está a borde de lanzar la idea por la borda. Esperemos que no lo haga. ¿Y Rudy? Ahí está vivo. ¿Qué hay de la familia Dreamur? Toriel ha sido asignada a dirigir la escuela como centro de evacuación, manejando suministro, enfermerías y otras cosas. Todo a mandato de Carl. Asgore trabaja en el marco de los Holiday. El qué y cómo, eso es algo que se verá más adelante. Ariel se ha intentado contactar con él y pues... ¿Y Chris? Es Chris. Oye, pero ¿dónde están los chis? Hay de todo y nada a la vez. No preguntes, solo cósalo. Se verá de un poco de todo. Solo diré que el único que quedará al final será el Ratsui. ¿Por qué? Porque sí. ¿Dónde se puede saber más de este AU? Nuevamente, en sus redes, en la descripción. Recuerden apoyar. Pero mujer, ¿sabes más idiomas? Dame más idiomas. Ya no vivo en Latinoamérica. Esto seguramente lo mandó alguno de mis primos. Me da un poco de hueva editar. Dejaré una tepa con las traducciones en portugués, japonés, francés y posiblemente los grupos de phrase. Comparto un poquito en otro idioma cuando el cómic esté más avanzado. No ahorita. Y no se preocupen, en lo posible priorizaré dejar todos los subtítulos personalizados en cada idioma cuando salgan los videos. Muy bien. Van a hacer el doblaje, todo estará en español. Sí y sí. De hecho ya lleva largo rato traducido. En un inicio era puro brote de nota y traducción directa oralmente. Originalmente no íbamos a traducir los paneles, pero como la mayoría de los involucrados en el doblaje son amateurs altamente entusiastas, fue necesario. Los que han subido su audio lo hicieron en un total desorden, así que eso también nos ha retrasado. Se espera que con una mejor organización las cosas avancen mejor. Aunque también ha sido culpa mía, no lo niego, he estado entrando y saliendo del hospital casi todo el año. La mayoría de los involucrados en el doblaje son de mi familia para evitar problemas y retrasos, excepto algunas voces, aunque también son pequeños en el medio. De momento estamos en la fase de edición, ya con la música y los efectos puestos, recolectando los últimos audios del doblaje y esperemos que pronto se pueda ver este cómic en español.
de Sim. ¿No tienes nada mejor que hacer? Me llamo Sim, se pronuncia Sham. Y esta es mi pequeña tienda, supongo. Honestly, Sham was... Say they go by Sham, pronounced Sham, the despicable best. Este video es de Sham, entonces vamos a hablar de Sham. El caballero. Entonces, ¿a ti te llamas? ¿Gaster? ¿W de Gaster? ¿Nosotros también somos Gaster? No. ¡Susi, detente! No. Susi, no, mires, por favor. Susi, lo siento yo, no, perdón, lo siento, por favor. ¿Qué? Susi. Chris, Susi, ella es una muy buena persona realmente, Chris. ¿Cómo puede ser tan buena? ¿Cómo? Lo siento, Chris. Perdón por no... Pensé que si yo decía algo distinto, si hacíamos algo diferente, si fuéramos bastante amables, quizás al llegar aquí todo cambiaría repentinamente. Pero sin importar lo que hagamos, nuestro destino ya está decidido. Lo siento. No, por favor, no me mires. Yo no quiero que siempre se trate todo sobre mí. Perdón, yo... Todo está bien, mira, Chris. Estoy sonriendo. Chris, tú... Chris... Yo tengo miedo, Chris. Chris, ya puedes ir a la fuente. Susi te está esperando. Por cierto, Chris... Oh, es solo un simple juego de números. Acabo de llegar a la casa. Hola, buenas noches. Acabo de llegar a la casa. Posiblemente me escuches un poquito agitado, quizás no en mi mejor momento, más relajado. Pero esta es mi voz. Y estoy usando el micrófono del celular ahorita, no estoy utilizando el micrófono de mi compa. Tendría que pedírselo prestado y bueno, en todo caso... No importa lo lejos que estemos, no importa el tiempo que hayamos estado separados, siempre estaré contigo. Estoy contigo en la oscuridad. Ralsei, si no despiertas, ¿me iré sin dejar un trozo de pastel? Te espero junto a la puerta, ¿de acuerdo? Siempre estoy muy feliz de verte, mi principito. Mantén esa campana contigo en todo momento. Lo digo en serio. Espero que sepas, siempre esté contigo. No importa lo lejos que estemos. No importa el tiempo que hayamos estado separados. Siempre estoy contigo. Estoy contigo en la oscuridad. Bienvenidos, viajeros. Tómense su tiempo. No es como que haya una mejor forma de gastarlo. ¿Qué les gustaría comprar? Mi nombre es Sham, pronunciado Sham. Y esta es mi pequeña shop. A través de los años he recolectado varios cachivaches. Por supuesto que no tengo apego a ninguno de estos. Solo es un pequeño hobby mío. Un día pronto, ustedes también se darán cuenta de lo sin sentido de sus actos. Ya sé lo que van a decir,
Y no es necesario avergonzarse por ello. Enfrentaron al caballero, ¿no es así? Sé que no hay oportunidad alguna de ganar contra alguien así. Chris, creo que te debo una explicación sobre todo esto. No, creo que ya lo debes haber visto por tu propia cuenta.